Los huesos del cuerpo humano. Cráneo. Mandíbula. Clavículas. Esternón. Costillas. Húmero. Radio. Columna vertebral. Cúbito. Pelvis. Falanges. Fémur. Rótula. Tibia. Peroné. Falanges. ¿Os acordáis de cuáles eran? Los huesos del
Buenos días, espero en Dios Todopoderoso se encuentren bien, dándoles gracias a Dios por permitirnos un día más de vida. Iniciamos con la clase de lengua española. Para el día de hoy tenemos el género narrativo, pero antes de iniciar con el tema que corresponde al día de hoy, quiero saber qué estuvimos trabajando en la clase anterior. Muy bien, estuvimos trabajando sobre los mitos. Muy bien, ¿y qué son los mitos? Excelente, son historias imaginarias cuyos protagonistas son seres extraordinarios, seres fabulosos. Muy bien. Para hoy tenemos el género narrativo y cuando hablamos de novela, cuento, fábula, leyenda, mito, todo eso son textos narrativos. Vamos a observar, vamos a observar el siguiente video sobre el tema. Presten mucha atención. Hola amigos de YouTube, hoy veremos el concepto del género narrativo, sus subgéneros, su estructura y los elementos de la narración. Veamos primero un concepto básico y muy resumido. El género narrativo es una expresión literaria en prosa, en la que se relata una historia. La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Yendo un poco más a profundidad, diremos que en el género narrativo el autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. Dos son los subgéneros básicos narrativos, el cuento y la novela. La diferencia básica es dimensional o de tamaño. El cuento es corto, presenta historias simples y pocos personajes. En cambio, la novela es extensa, puede presentar varias historias que hacen un todo más complejo, donde se presentan también una variedad de personajes. Se consideran también el microcuento, que es un cuento muy breve, y la fábula, que tiene un fin didáctico, pero a la vez tiene elementos narrativos. Las narraciones tienen una estructura interna y se ubica en medio de una situación inicial donde se rompe el equilibrio de la realidad para luego volver al equilibrio y llegar a una situación final. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio el narrador nos presenta a los personajes. En el desarrollo o nudo se genera tensión y en el desenlace se resuelve el conflicto. Si quisiéramos expresarlo en palabras, podríamos decirlo en estas frases. Los elementos de la narración son el narrador, las acciones, los personajes y el espacio y tiempo. El narrador es un ser ficticio, creado por el autor o escritor, por lo tanto no es lo mismo autor y narrador. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. El espacio y tiempo es donde y cuándo se realiza la historia de la narración. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes compartirlo. Muy bien, muy bien. En el video que acabamos de observar tenemos que el género narrativo es una expresión literaria escrita en prosa. Bien. También vimos la diferencia de cuento y de novela, porque ya que en la novela aparecen más personajes y puede contener varios capítulos. En el cuento aparecen menos personajes y es un poco más simple, o sea, es más corto. Bien. Hola amigos de YouTube, hoy
Aquí vamos a recordar qué son los mitos, observando el siguiente video. Existen muchísimas historias y diferentes formas de contarlas, no solo las que ves por internet o en el cine. Mira, Hoy vamos a estudiar algunas manifestaciones literarias de origen anónimo, tradicional y regional. ¿Alguno escuchó hablar de las leyendas? Sí, el hombre primitivo creaba leyendas para explicar los orígenes, características y nombres de lugares, plantas o fenómenos de la naturaleza que le resultaban enigmáticos, porque las ciencias todavía no estaban tan desarrolladas. Exacto. Ellos explicaban lo que sucedía con causas que su pensamiento mágico les permitía aceptar. Por eso incluían una gran dosis de fantasía. De allí surgieron narraciones anónimas que lograron la aceptación popular. ¿Y de allí surgieron las tradiciones? Claro, al ser repetidas de generación en generación, se convirtieron en tradiciones. El pueblo que las originaba se ubicaba en un tiempo y un espacio determinados. Después las leyendas las adaptaron a las características de cada pueblo según su propio color local. Ah, por eso nosotros conocemos varias leyendas, porque se transmiten de generación en generación. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. Otro tipo de relato popular son las fábulas. Ah, sí. ¿Fábulas son esas historietas en las que hay animales que hablan? Fábula es el nombre que se da a las historias de animales, objetos o seres humanos que tienen un sentido didáctico. Son ficciones literarias breves en las que intervienen personas o seres personificados para dar una enseñanza útil o moral. Esa enseñanza se llamaba moraleja, ¿no? Exactamente. Al igual que las leyendas, las fábulas tienen un origen popular. Los fabularios eran códigos educativos que mostraban por medio de los animales las normas de la vida. Se transmitía de padres a hijos. Luego las fábulas fueron recopiladas y transformadas por poetas cultos. Por último tenemos los mitos, que son narraciones que hablan especialmente del origen de la cultura. ¿Qué significa eso, maestra? La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados los seres humanos y animales, y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. Claro, casi todas las culturas tienen o tuvieron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. Además, los mitos tuvieron mucha importancia y relación con las creencias y la vida religiosa, ¿verdad? Recuerdo a Zeus, que era considerado el dios supremo del Olimpo. Muy bien, Luciana, el mito... existen
Muy bien, aquí en el video que acabamos de observar era recordando qué son los mitos. Bien, llegamos a la parte de la asignación del día de hoy. Van a trabajar en sus cuadernos esas preguntas. Van a trabajar en sus cuadernos esas preguntas. ¿Qué es el género narrativo? ¿Cuál es la característica del género narrativo? ¿Y cuáles son los elementos de la narración? Y van a definir cada una de ellas. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. Bye.